Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los momentos más potentes de la historia, la toma de la Bastilla. Vamos a descubrir cómo la caída de esta fortaleza fue mucho más que derribar muros. Fue, literalmente, la chispa que encendió una revolución que iba a cambiar el mundo para siempre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, con la pregunta que lo mueve todo. A ver, ¿cómo es posible que el asalto a una prisión, que ojo, estaba casi vacía, se convirtiera en un símbolo tan increíblemente poderoso? Suena raro, ¿verdad? Pues esa contradicción es justo la clave para entender lo que pasó. Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a la Francia de finales del siglo XVIII, un reino que por fuera parecía pura grandeza, pero que por dentro estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Fijaos qué contraste más bestia. Por un lado tenías a la corte del rey, Luis XVI, viviendo en un lujo que ni nos imaginamos, derrochando dinero en fiestas y guerras y acumulando unas deudas enormes. Y por el otro lado, el pueblo. El pueblo pasaba hambre, de verdad. Las cosechas habían sido malísimas y el precio del pan, que era lo único que comían muchos, se había puesto por las nubes. Y para colmo, la nobleza se negaba en redondo a pagar más impuestos. La situación era una auténtica olla a presión. Y en medio de todo este lío estaba el llamado Tercer Estado. Quedaos con este nombre porque es súper importante. ¿Y quiénes eran? Pues básicamente todo el mundo, el 97% de la población. Campesinos, tenderos, médicos, abogados, todos. Eran la inmensa mayoría del país, pero a nivel político su opinión no valía casi nada. Con un ambiente así de cargado solo hacía falta una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa, claro, llegó. Fue una serie de decisiones políticas que fueron la gota que colmó el vaso. A ver, vamos a seguir la cronología, porque todo pasa muy rápido. En mayo, el rey convoca a los Estados Generales, una especie de parlamento, pero el sistema de votación es un timo. Siempre ganan los nobles y el clero. Así que, ¿qué pasa? Que en junio, el Tercer Estado se harta, se larga y monta su propia asamblea, la Asamblea Nacional. Y su objetivo es clarísimo, redactar una constitución para Francia. La reacción del rey, pues fue echar más leña al fuego. Despide a Jacques Necker, un ministro muy querido por el pueblo, y encima empieza a concentrar tropas a las afueras de París. Mala señal. Imaginemos por un momento las calles de París en esos días. El aire se podía cortar con un cuchillo. Los rumores volaban. El rey va a disolver la asamblea por la fuerza. Los soldados vienen a masacrarnos. El miedo era real, pero se mezcló con una rabia tremenda. Y la gente llegó a una conclusión lógica y directa. Si nos van a atacar, tenemos que defendernos. Y para eso, hacen falta armas. Y con esa idea en la cabeza, llegamos al día clave. El 14 de julio de 1789. La búsqueda desesperada de armas va a llevar a miles de parisinos a las puertas del edificio más temido de toda la ciudad. La estrategia del pueblo fue en realidad muy lógica. Paso 1. Conseguir armas. Una multitud enorme se dirige al Hospital de los Inválidos, que era un arsenal militar, y confiscan miles de mosquetes. Perfecto. Pero, paso 2, se dan cuenta de un problemón. Tienen los fusiles, pero no tienen pólvora ni munición. Un fusil sin pólvora es solo un palo muy caro. Así que paso 3. ¿Dónde está el mayor depósito de pólvora de la ciudad? Todos los rumores, todas las miradas apuntaban al mismo sitio, la Bastilla. El objetivo estaba decidido. Y aquí volvemos al dato que nos dejó alucinando al principio. Porque, a pesar de su fama de ser la peor prisión de Francia, la más terrorífica, ese día solo quedaban 7 prisioneros dentro. 7. Esto nos deja clarísimo que la gente no fue allí a liberar a nadie. El objetivo era otro. Su importancia no era práctica, era simbólica. Es que, a ver, la Bastilla era el símbolo perfecto del poder absoluto y de la tiranía del rey. Era una fortaleza medieval monstruosa con unas torres altísimas de 24 metros plantada en mitad de un barrio popular. Era como un recordatorio de piedra todos los días de que el rey tenía el poder de encerrar a cualquiera cuando quisiera y sin dar ninguna explicación. Así que para la gente de París, tomar la Bastilla no era solo tomar un edificio, era derribar el absolutismo. Claro, la pregunta era obvia y un poco de locos. ¿De verdad podía una multitud de ciudadanos normales, artesanos, comerciantes, gente de la calle, con fusiles recién cogidos y mucha rabia, asaltar una fortaleza medieval hecha para aguantar ejércitos enteros? Sobre el papel, la respuesta era un no rotundo. Parecía una misión suicida. Pero entonces, ocurrió algo que lo cambió absolutamente todo. Un giro de guión total. Un regimiento de soldados de élite, los guardias franceses, que debían lealtad al rey, desertan. Se pasan al bando del pueblo. Y lo más importante, no vienen con las manos vacías, traen cañones. De repente, la cosa cambia por completo. Ya no es una turba contra un castillo, ahora es un asedio en toda regla. Con la artillería de su parte, el destino de la fortaleza estaba escrito.
Aquello que parecía imposible estaba a solo unas horas de hacerse realidad. Después de horas de lucha, con los cañones apuntando directamente a las puertas, el gobernador de la Bastilla vio que no tenía escapatoria. Se rindió. La multitud se abalanzó dentro, liberó a los poquísimos prisioneros que quedaban y en mitad del caos, el gobernador acabó muerto. El gran símbolo de la opresión había caído. Esa misma noche, en el lujoso Palacio de Versalles, le dan la noticia al rey Luis XVI. Y él, un poco desconectado de la realidad, pregunta: ¿es una revuelta? La respuesta de uno de sus nobles, el duque de la Rochefoucauld, pasó a la historia. No, sire, no es una revuelta, es una revolución. Y con esa frase creo que la monarquía por fin entendió que esto no era un simple disturbio. Habían perdido el control para siempre. Las consecuencias fueron como un dominó, inmediatas y gigantescas. El rey, sin más opción, retira las tropas de París. Se ve forzado a reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional. Se crea una nueva milicia para el pueblo, la Guardia Nacional. Y muchos nobles, viendo lo que se venía encima, empiezan a hacer las maletas y a huir de Francia. El tablero de juego había cambiado por completo. Y es que la caída de la Bastilla no fue el final de nada, al contrario, fue el principio de todo. El comienzo de una nueva era basada en ideas que, aún hoy, son la base de muchas de nuestras sociedades. De hecho, solo unas semanas más tarde, con la energía de esa victoria, la Asamblea Nacional redacta un documento que lo cambiaría todo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y sus ideas son revolucionarias, que todas las personas nacen libres e iguales, que tienen derechos que nadie les puede quitar. Esto significó el fin de un sistema de siglos, el sistema feudal. La gente dejó de ser súbdito de un rey para convertirse en ciudadano de una nación. El legado de ese día es simplemente brutal. El 14 de julio no es solo la fiesta nacional de Francia. Para los historiadores marca el inicio de una nueva etapa, la Edad Contemporánea. Sirvió de inspiración para movimientos revolucionarios por todo el planeta y nos dejó ese lema tan famoso: libertad, igualdad y fraternidad. La fortaleza ya no existe, la demolieron piedra a piedra, pero lo que representa, eso sigue muy vivo. Y me gustaría terminar con una reflexión. Toda esta historia, la de cómo un grupo de gente normal y corriente fue capaz de derribar un símbolo de opresión tan poderoso, nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Nos enseña algo fundamental sobre el poder que tiene la acción colectiva, sobre lo que se puede conseguir cuando la gente se une por una causa común. Ahí queda la pregunta. Hasta la próxima.